Hola a todos nuevamente. El tema que tengo hoy es la expulsión. ¿Qué es esto de la expulsión? Bueno, es la práctica que tienen los testigos de Jehová de rechazar a una persona por un pecado que no ha cometido, que ha cometido supuestamente, al no hablarle, que nadie de la congregación ni siquiera lo salude, así sea que se lo encuentre en la calle o bajo ninguna circunstancia converse con él o con ella porque es un expulsado. Y esto se hace como castigo para que supuestamente la persona se sienta tan mal, que se dé cuenta de lo mal que ha hecho, se arrepienta y regrese y deje su camino de pecador. ¿Por qué digo esto que es solo un supuesto? Porque empezando porque ¿quién decide? ¿Quién decide si la persona ha cometido un pecado? ¿Quién decide si realmente merece semejante castigo? ¿Quién decide si realmente no se arrepintió? Es un grupo de pastores. En los testigos de Jehová les dicen ancianos. Así sea un muchacho veinteañero, pero él es anciano, es decir, pastor. Entonces, para facilitar las cosas diré pastores, pero ya les dicen es ancianos. Entonces hay un grupo de estos pastores que se reúnen con la persona de la que se dice que ha cometido un pecado, o si no, esta misma persona ha decidido que quiere hablar con los ancianos, es decir, los pastores, para arreglar su situación o bueno, qué sé yo. Entonces ellos hacen una reunión, que es un comité, o simplemente alguien lo pilló, entonces se reúnen con esta persona y determinan si está suficientemente arrepentido. Se supone que si esta persona es un pecador, ha cometido un pecado grave y no se arrepiente, lo declaran expulsado. Y en la siguiente reunión de entre semana en su congregación se anuncia en la plataforma: fulano de tal ha sido expulsado o ya no es testigo de Jehová. Y entonces ya los demás saben que a esa persona no se le habla más. En ese momento no se dice exactamente cuál fue el pecado de la persona, pero en las reuniones consiguientes, en alguna reunión, van a dar un discurso que tenga que ver con el pecado que esta persona ha cometido. Entonces, de forma indirecta, quizás los hermanos sospechen eh, qué pecado fue el que cometió aquel que ha sido expulsado. ¿Qué sucede? Esto, ¿por qué lo hacen? Se supone que es porque lo dice la Biblia, que eso es algo que es basado en lo que dice la Biblia. Un testigo de Jehová cree firmemente que todo lo que se hace y se dice allí, que todo lo que él cree es bíblico y es de Dios. ¿En qué se basan para la expulsión? En un texto bíblico, en varias citas bíblicas, de hecho, uno de ellos es Primera de los Corintios, el capítulo 5, versículo 11 en adelante, ¿sí? Allí se refiere pues a una persona que comete pecado. Tengo aquí eh, esta Biblia que es la traducción Reina Valera. Aquí dice, Primera a los Corintios 5:11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Entonces, pues aquí se habla de que una persona que siendo cristiano tenga una conducta de pecador, con esta persona no debería tenerse amistad. Dice que ni siquiera coman con esta persona. Pero este texto bíblico no dice que a esta persona lo menosprecien, ni siquiera lo saluden. Ay, no dice eso. De hecho, estas palabras las dijo el apóstol Pablo para hablar de una persona que estaba cometiendo un pecado muy concreto, que estaba cometiendo fornicación con la madrastra y que él se hacía llamar cristiano. Entonces, que esto no estaba bien y que la congregación debería hacerle sentir que ellos no estaban de acuerdo con esa forma de vivir de esta persona. Sin embargo, en la siguiente carta del apóstol Pablo, en el capítulo 2, Pablo dice: le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Entonces, no se habla ni de que se haya tenido una actitud con esta persona de que ni lo saludaban. Simplemente pues él sintió que lo hacían a un ladito y empezó a cuestionarse, bueno,
aquí estoy haciendo algo mal, y después Pablo aconsejó acogerlo de nuevo. Pero en ningún momento se dice que él ni siquiera lo hablara, no se dan detalles ni siquiera de que su propia familia ni siquiera le hablara, o sea, de ninguna manera, ¿sí? Otra cita bíblica que hablan los testigos de Jehová respecto a esto se encuentra en segunda carta de Juan. Aquí en el versículo 10 y 11 dice, si a sus reuniones llegara alguien que no enseña la verdad acerca de Cristo, no lo inviten a su casa ni le den ninguna clase de apoyo. Estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Cualquiera que apoye este tipo de gente se hace cómplice de sus malas acciones. En la traducción o en la Biblia de los Testigos de Jehová dice, si alguno viene a ustedes y no trae esta enseñanza, nunca lo reciban en casa ni le digan un saludo, porque el que le dice un saludo es partícipe de sus obras inicuas. Como pueden ver, la Biblia cambiada de los Testigos de Jehová dice que a esta persona no hay que darle ni siquiera un saludo, pero en otras traducciones de la Biblia dice diferente. En esta dice simplemente que no se hagan partícipe de sus malas acciones, que no se hagan cómplice de sus malas acciones. En la nueva traducción, en la Biblia Reina Valera dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Entonces aquí no está diciendo que ni siquiera lo saluden, simplemente que no tengan amistad o una relación estrecha con esta persona. Es más, nos dice de qué tipo de personas se habla aquí. Dice en el versículo 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es engañador y anticristo. Entonces, la Biblia lo que aconseja aquí el apóstol Juan es que las personas que niegan a Cristo, los que son verdaderos cristianos, pues seguramente no tengan una compañía o una amistad muy estrecha con una persona así. Pero en ninguna manera dice que ni siquiera lo saluden, de ninguna manera dice que lo rechacen. En los testigos de Jehová, en la práctica, ¿qué significa? Pues que si alguien que es testigo de Jehová decide ya no serlo más, que ya no cree en lo que se dice allá, ¿sí? Pero su familia, papá, mamá, esposo, hijos, nietos, lo que sea, ¿sí? Son testigos de Jehová, estos ya ni lo vuelven a saludar. Y ha habido personas que nos han echado de la casa. ¿Por qué? Porque si un pastor tiene un hijo que es expulsado y lo permite vivir en su casa, él le quitan su privilegio de ser pastor o anciano. Entonces, muchas personas las han echado de su casa, ¿sí? Y después, cuando esta persona es declarado expulsado, no le habla ni la mamá. Oiga, ¿sí sabe lo que pasa en una cárcel? Hay gente encarcelada porque son asesinos, ladrones, etcétera. Pero allá hay una fila de mujeres afuera los domingos a hacerles la visita. Bueno, ahorita por lo de la cuarentena no. Pero ¿a qué va el punto? Una mamá, sea lo que sea, su hijo es su hijo, así sea un delincuente, y va y lo visita a la cárcel. En cambio, una testigo de Jehová, su hijo cometió el único pecado de dejar de ser testigo de Jehová. Y esta señora ni siquiera una llamadita. Ni siquiera le recibió una llamada telefónica a su hijo o a su hija. Porque cree, según esa religión falsa, que está siendo leal a Jehová, que está obedeciendo al Creador. Pero como acabamos de ver, esta es una norma ridícula que se ha inventado una organización, que se han inventado ¿para qué? ¿Para qué se inventan eso? Pues para que la gente no se les vaya. Estoy segura de que hay personas que son testigos de Jehová que están allá reuniéndose, pero no por convicción y porque crean que esa es la verdad, sino para que sus familiares no dejen de hablarles, para conservar la relación con sus padres, esposos, hijos, etc. Qué tristeza, ¿verdad? ¿No debería más bien una persona que es pecador arrepentirse de su pecado por una razón diferente, que no sea la presión social, que no sea este chantaje emocional? Jesús enseñó cómo era la manera de que regresara una persona arrepentida. Como él trató un caso de adulterio. A él le trajeron una mujer, dijeron, la pescamos en adulterio. Y un grupo de personas llegaron todos bravos y la tenían ahí agarrada y se la tiraron a Jesús a los pies. El relato está en Juan, el capítulo 8. ¿Y qué hizo Jesús?
calmado. Ellos se imaginaban que él se iba a poner furioso, adúltera, pecadora, expulsada. La costumbre era coger la piedra hasta matarla, que la gente la cogía y la matara a piedra. Pero ¿qué hizo Jesús? Mire, se puso a escribir en la tierra. Y después se levantó y les dijo, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Cuando en los testigos de Jehová alguien es declarado pecador, tiene un poco de pecadores ahí reunidos determinando qué tan pecador es y si está arrepentido o no. Pero Jesús nos enseñó aquí qué era lo que había que hacer. Un poco de pecadores juzgando a una persona a ver qué tan pecador o pecadora. Él dijo, el que esté libre de pecado lance la primera piedra. Y a la gente le dio vergüenza y se fueron yendo. Y le dice Jesús a esta persona, a esta pecadora, bueno, nadie te ha condenado. Y ella dijo, nadie, Señor, yo tampoco te condeno. Vete y no cometas más pecado. El Señor sabía que la forma de llegarle al pecador a que se arrepienta de corazón es con amor y con misericordia. Que esa cuestión de la expulsión es un invento despiadado, asqueroso, de sectas satánicas como los testigos de Jehová. Porque el diablo es el que vino a matar y a destruir, como dice la Biblia. Y esta norma de la expulsión ha destruido la vida de personas. Ha habido personas que no aguantan la presión. Por ejemplo, una persona homosexual se cree un pecador que no puede con eso y ya no aguanta más. Y entonces, ¿qué pasa? Es condenado. En vez de recibirlo con amor, de ayudarle en su asunto, en sus cosas, de aceptarlo porque es una persona que en medio de todos somos todos gente, somos personas. No, lo hacen sentir tan mal que la persona del desespero termina suicidándose. Y ha sido varios los casos de suicidios por diferentes situaciones relacionadas con la expulsión. En serio, es la verdad. Una religión que tergiversa algunas citas de la Biblia para hacer sentir mal a las personas, que distorsiona el amor más bonito y grande que hay, que es el de una mamá por sus hijos. Lo distorsiona tras una fachada de supuesta piedad y lealtad a Dios. ¿Cuál lealtad a Dios? Si Dios es amor, piénsalo, ¿esto es de Dios? ¿En serio? Gracias por su atención.